Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de Loyal Pink basados en el libro. ¿Cómo puedo dejar pasar las cosas? No quiero verte fruncir el ceño. ¿Realmente importa si frunzo el ceño o no? Sí, lo hace. La princesa Nil sonrió coquetamente. No me siento bien cuando te veo fruncir el ceño. Después de conversar fluidamente entre sí, Lady Pin siente que está recuperando a su pequeña Nil cuando nota claramente que su princesa Nilapat sigue siendo tan encantadora y persuasiva como siempre. No hay diferencia. Quiero que sonrías más. Tienes una sonrisa preciosa. Supongo que tener a Prick sonriendo es suficiente. Se extrañan mucho, ¿no? Los ojos de Lady Pin eran fríos, pero llenos de poder hasta que la princesa Nil todavía estaba asombrada. Oh, ¿así que eso es lo que no te gusta? Pilantita no dijo nada. Además, intentó tercamente levantarse y huir, pero la princesa Nil extendió la mano y la agarró con fuerza. Kumpin, espera, por favor, no te vayas todavía. Los ojos de la princesa Nil son tan cariñosos en este momento. Prick realmente le extraña. Lo sé, lo dijiste muchas veces, respondió con voz indignada Pilantita, cuyas delgadas manos estaban apretadas con fuerza. Aunque ella no podía saberlo, sus propias emociones estaban algo enredadas y desconcertadas. Además, cuando la princesa frotó suavemente su dorso de la mano con el pulgar, los pensamientos de Lady Pin estaban demasiado en blanco para darse cuenta de algo. Junto con Prick, le extraño como una amiga cercana, pero contigo. La princesa Nil desplazó la mano que sostenía los delgados dedos de Lady Pin hacia su hermosa mejilla y luego miró a Lady Pin a los ojos con afecto. Siento más que eso. Una voz suave y agradable resonó en los oídos de Pilantita, como si el viento soplara entre las gargantas de los escarpados acantilados, y sus manos todavía estaban sostenidas suavemente mientras acariciaban las mejillas de la princesa Nil. Su instinto rápidamente la hizo retirar su mano del agarre de la princesa Nil, pero su corazón todavía anhelaba el tierno contacto que ahora emanaba de la persona ante su mente, y su cuerpo parecía más receptivo a los deseos del corazón que a las directivas de su corazón. Las delicadas manos de Pilantita también se abstenían de mostrar el más mínimo afecto hacia alguien. ¿Cuánto cuesta? Lady Pin se acercó a la princesa Nil, tan cerca que casi podían oír la respiración en su oído. Preguntó en un tono serio, levantando la mirada con sus ojos marrones y haciendo contacto con los ojos oscuros que le habían estado mirando por un rato. "Mm, dijiste que me extrañabas más. ¿Cuánto más?". Todo quedó en silencio por un largo rato. La princesa Niel tragó saliva con dificultad antes de hablar con voz distante, tanto que no sé cómo definirlo. Lo único que sé es que los días y las noches que esperaba tus cartas pasaron muy lentamente, desgastando gradualmente mi cordura hasta que me sentí completamente a la deriva. Cada vez que leía tu mensaje, por breve o sencillo que fuera el contenido, sentía que mi corazón se arribaba de alegría y optimismo, para luego volver a apagarse mientras contaba los días hasta que llegara el siguiente. Esta ha sido la pauta durante los 5 años que pasé ahí. Solo entiende que anhelaba demasiado consuelo, confiando únicamente en tus cartas. Anhelaba verte en persona y escuchar tu voz, y sentía una intensa curiosidad por saber cómo habías crecido. Sin embargo, como no podía hacer nada al respecto, todas las noches antes de acostarme, solo podía confiar en mi imaginación para crear una imagen mental de ti.